Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, chicos, a todos los que nos acompañan de las empresas de la red CC de Talento Aplicado. Gracias por estar acá con nosotros. Hoy de verdad que en este webinar les traemos un tema muy, muy interesante. Está con nosotros Amanda Jaimes, quien es gerente del área de investigación y desarrollo de Intelab, que nos va a presentar el día de hoy el tema del perfil conductual de jóvenes contratables por las empresas. Ella les va a presentar y les viene a platicar sobre las habilidades que necesitan ustedes desarrollar para ser elegibles por una empresa. Entonces, está muy interesante. Gracias por acompañarnos. Y para mí es un placer, pues, rápidamente presentar a Amanda, que cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación y evaluación de procesos cognitivos y emocionales. Como les comenté, es gerente del área de investigación y desarrollo en la empresa Intelab. Y ahí en lo que ella apoya es en fortalecer todo el sistema de inteligencia laboral que permite pues a las empresas a tomar mejores decisiones respecto a la selección de su talento. Entonces, pues sin más, Amanda, te agradecemos muchísimo estar en este webinar de la red CC Talento Aplicado. Ya tenemos muchos jóvenes por acá. Chicos, les recuerdo que pueden en el transcurso de la plática enviar sus comentarios, preguntas, dudas al chat y al final, bueno, si no, Amanda es la que dirige el webinar, ella nos dirá de qué forma prefiere manejar esos comentarios. Así que Amanda, pues es todo tuyo el micrófono, bienvenida. Muchas gracias, Marina. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, poderles brindar esta plática. Entonces, nada más denme un segundo para poder compartirles mi pantalla. Si me pudieran dar acceso, por favor. Ok, no puedo compartir. Listo. Ah, no, todavía no. Un momento, por favor. Listo. Ok. Perfecto, pues buenas tardes. De nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy a esta charla, que creo que les será de mucha utilidad. Pues la idea es justo brindarles esta información acerca de cuáles conductas, y ahorita me voy a enfocar a qué tipo de conductas nos referimos, van a ser importantes que ustedes conozcan respecto a qué se están fijando las empresas al momento de contratar a los jóvenes. No solamente a los jóvenes en términos generales, pues a los candidatos que quieren ingresar a las empresas, pero en esta charla, pues evidentemente nos enfocamos al grupo poblacional de jóvenes. Entonces, como bien Marina les comentaba, el objetivo de esta charla, hacia donde quiero llegar al final, es que ustedes puedan contestar o entender precisamente estas preguntas, ¿no? ¿Qué conductas van a caracterizar a los malos candidatos para las empresas? ¿Basado en qué vamos a hablar de malos candidatos o candidatos elegibles? También conocer qué conductas van a reducir la posibilidad de contratación para ustedes los jóvenes, qué conductas que están presentando como población joven pudieran estarles afectando y, por supuesto, no solamente qué conductas, sino qué habilidades van a necesitar desarrollar para ser más atractivos, más elegibles para las empresas. Ahora bien, y yo como sé toda esta información, ¿no? ¿De dónde parto para poderles brindar esta información? Bien, pues como Marina les comentaba, yo soy gerente del área de investigación y desarrollo de una empresa que se llama Intelab, en donde justo a partir de evaluaciones, a partir de datos objetivos, nosotros acompañamos a las empresas y les brindamos información objetiva que les va a permitir tomar decisiones informadas respecto a distintos aspectos, respecto a procesos de selección,
respecto a aspectos de gestión. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente con base en estas evaluaciones, dar información para que estas empresas puedan resolver problemas, no solamente de integridad, pero principalmente de integridad, y ahorita hablaré un poco más a detalle a qué me refiero con integridad, en las organizaciones, a través de cómo lo hacemos, bueno, de un sistema de inteligencia laboral con base en el uso de datos. Nosotros nos basamos en datos objetivos, no es los prejuicios que tengamos, no es la opinión que tenga un gerente, no es la opinión que tenga el reclutador, sino datos objetivos de lo que estamos midiendo, apoyándonos, por supuesto, de tecnología, de plataformas que además están integrando ya inteligencia artificial, es decir, que toda esta data se está retroalimentando para generar perfiles más específicos de selección. Y entonces, ¿qué es la inteligencia laboral? Pues es precisamente esta práctica de evaluar. Nosotros evaluamos, nosotros no nos imaginamos, ¿no? Sino que vamos con los candidatos y hacemos evaluaciones a través de pruebas, a través de búsqueda de información, etcétera. Y lo que hacemos es evaluar tanto a candidatos o a empleados en las empresas con el fin de seleccionar y retener personas éticas. Hago el énfasis en personas éticas y ya les estaba mencionando un poco temas de integridad, porque en la actualidad las empresas cada vez le dan mayor peso a poder seleccionar personas éticas. Si bien ustedes ahorita se están formando en habilidades, en competencias y por supuesto en conocimientos técnicos que son súper importantes en su desempeño profesional, pero también una parte esencial para las empresas es contar con gente ética, con gente que no ponga a la empresa en riesgos de delito laboral, de fraudes, de robos, de acoso, e incluso en términos reputacionales para las empresas. Entonces, este aspecto es muy importante porque podemos encontrar, y qué es lo que nos pasa frecuentemente, que tenemos personas que cuentan con muy buenas habilidades, excelentes competencias, conocimientos técnicos y conocimientos teóricos muy consolidados, pero que son personas con integridad cuestionable. Y a pesar de tener todas estas cualidades que les acabo de mencionar, si no tienen la integridad correcta, las empresas no los están contratando. Y justo es ahí donde nosotros nos enfocamos a brindarle a las empresas esta información de los candidatos. Entonces, nosotros vamos a acompañar a las organizaciones en distintas etapas. Vamos a estar desde el proceso inicial, que es un proceso de selección, en donde vamos a estar ayudándoles a identificar aquellos candidatos que no son deseados. Vamos a blindar a la empresa de la entrada de gente que, como les comento, puede ser poco ética o con una integridad no la más adecuada. Adicionalmente, acompañamos a la empresa ya una vez que ingresa el candidato y que se vuelve empleado, la vamos a acompañar en aspectos de gestión y monitoreo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que apenas se ingresa a una empresa y que sus tendencias comportamentales no son las mismas que van a tener después de 5 años de desarrollo dentro de la empresa, que va a adoptar también, por ejemplo, muchas conductas o muchos valores de la misma cultura organizacional. Y entonces las conductas, los comportamientos de estas personas no van a ser las mismas a través de su desarrollo laboral. Y por eso es que también estamos acompañando a las empresas a lo largo de todo este curso de desarrollo y de crecimiento laboral de su factor humano, de su capital humano. Y entonces lo que hacemos es también detectar ahí personas que pudieran estar contribuyendo a prácticas de riesgo ya dentro de la empresa como empleados, y también, ¿por qué no?, identificar a aquellos que pueden ser potenciales en la compañía, es decir, aquellos que tienen todas las cuestiones, todas las cualidades que pudieran potencializar a la empresa. No solamente enfocarnos en lo negativo, sino también en cuáles son las cualidades en términos de integridad, ¿no? Y adicionalmente, eventualmente acompañamos a las empresas en procesos de diagnóstico. Cuando de pronto, por ejemplo, en una empresa observan que tienen altos niveles de rotación, es decir, que los empleados no duran, que cambian frecuentemente. Entonces podemos acompañarlas haciendo un diagnóstico de qué está pasando,
qué perfiles están contratando, en dónde hay más riesgos. Y de esta forma es como nosotros les vamos brindando la información a las empresas. El día de hoy yo me voy a enfocar más en este aspecto de selección porque justo pues la charla está enfocada a que ustedes sepan en qué se fijan las empresas al momento de seleccionar a los candidatos. Ahora, como les decía, ¿cómo lo hacemos? Pues no lo hacemos basados en nuestras intuiciones o basados en prejuicios, ¿no? Lo hacemos basados en datos. ¿Y cómo hemos obtenido todos estos datos? Bueno, pues de entrada tenemos y hemos desarrollado justo un sistema de inteligencia laboral que nos permite seleccionar, gestionar y prevenir los riesgos del factor humano. Hemos hecho una gran cantidad de evaluaciones, tanto a empleados como candidatos, y hago mención a esta distinción entre candidatos y empleados porque las características conductuales sí son muy distintas cuando somos candidatos a cuando ya estamos propiamente trabajando, ¿no? Afortunadamente tenemos muchos más de 10 años en el mercado mexicano y en América Latina realizando estas evaluaciones, y algo fundamental es, como les menciono, y hago mucho énfasis en este tema de la data. Nosotros basamos nuestras conclusiones e incluso lo que yo les voy a presentar el día de hoy está basado en evaluaciones realizadas durante el 2021 de candidatos que han intentado ingresar a empresas tanto de sector financiero, industrial, logística, educativo, de servicios. Entonces, todas estas evaluaciones que hemos realizado nos permiten obtener estos datos que nos permiten justo ir entendiendo el comportamiento de las personas, sus conductas de riesgo, y a partir de esto nosotros identificamos perfiles, qué conductas son más representativas de gente con riesgo, qué conductas no tanto, y a partir de ahí también podemos estar generando estudios de evolución de riesgo de los candidatos y de los empleados a través del tiempo. Entonces, antes de entrar propiamente al perfil conductual de los jóvenes que son elegibles, quiero aterrizar cuáles son las mediciones que nosotros hacemos y en dónde ponen el énfasis las empresas. ¿Qué tipo de riesgos del factor humano no quieren tener las organizaciones dentro de ellas, ¿no? Y cuando hablamos de perfiles conductuales, a lo que nos referimos es hablar de aquellas características en la conducta de las personas que van a poner en riesgo a las empresas de delito laboral. Y entonces ustedes pueden ver aquí, pues, un gran número, ¿no? Que van desde el respeto a normas, respeto a la autoridad, respeto a la propiedad ajena, implicar a terceros en conductas ilícitas, abuso de sustancias, extorsión, soborno, manipulación, acoso, el mal uso de la información confidencial y una última que tenemos como confundir lo correcto y lo incorrecto. Voy a entrar un poco a detalle con ejemplos de hablarles de estos propiamente ya conocemos nosotros cada uno de estos como riesgos conductuales. Y aunque parezca muy evidente a qué nos hacemos referencia, de pronto no es tan evidente porque encontramos empleados que están presentando estos riesgos y que al final pues son dados de baja por la empresa justo por presentar estos riesgos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de respeto a normas, parecería muy evidente y de pronto hay personas que dicen, pues las normas están para romperse, ¿no? O hay gente que dice, pues yo solo sigo las normas que les veo un sentido y las que no, pues me las saco. La realidad es que en el ámbito laboral encontramos muchos ejemplos de gente que no respeta normas. Y aquí yo les pongo algunos, ¿no? Porque este respeto a normas, a los procesos estandarizados dentro de las organizaciones, pues nos sirven en principio para que el trabajo funcione, pero además para evitar riesgos hacia otras personas, ¿no? Y aquí les pongo el ejemplo que es muy frecuente que encontramos con gente del sector logística, es decir, choferes que entregan mercancía, choferes de trailers, etcétera, que justo aquí les pongo un video que me parece súper representativo de qué pasa cuando nosotros no respetamos una norma tan básica como no ir a exceso de velocidad y no ir en el carril que me corresponde, ¿no? Y aquí están ustedes viendo este tráiler, cómo se lleva de corbata y que incluso hubo muertos, fue un caso muy reciente, de justo cómo no respetar una norma tan básica como no ir a exceso de velocidad y en tu carril puede causar importantes impactos, ¿no? Otros aspectos que vemos frecuentemente nosotros en las evaluaciones es
choferes que por no seguir la ruta establecida, por querer tomar atajos o llegar más rápido, pues se pueden exponer a un asalto y cuando les pasa un asalto, el seguro no lo cubre porque no siguieron la ruta asignada. Entonces, esta es la importancia del respeto a normas. También tenemos como riesgo el respeto a la autoridad y aquí vemos consistentemente en los empleados que son personas que no cumplen con los plazos asignados por las autoridades, por sus líderes, que frecuentemente encuentran excusas para no cumplir con el trabajo o incluso que se niegan directamente a cumplir tareas asignadas de su líder, ¿no? Porque tienen como un tema de oposicionista desafiante para aceptar las reglas o las indicaciones de la autoridad y esto también es un riesgo importante en el que las personas pueden ser no contratadas por algo de esta magnitud. En cuanto al respeto a la propiedad ajena, nos referimos a conductas que son tendientes al robo, ¿no? Y de pronto hay colaboradores que creen que tomar dinero de la empresa, pues es como quitarle una pluma a un ganso, ¿no? Y parece fácil extraer un poco de mercancía, que es lo que se conoce también como robo hormiga, o estuvo muy de moda, pero sigue ocurriendo en el sector logística, la cuestión del huachicoleo, ¿no? De las empresas le dan dinero a los choferes para que surtan de gasolina y por quedarse con un dinero extra, un sobrante de dinero, pues van a lugares no establecidos o no oficiales a recargar de gasolina, es decir, de gasolina robada. O también otros ejemplos, choferes de transporte privados, perdón, de estas aplicaciones de servicios que se quedan con artículos olvidados. Entonces, este es como un ejemplo muy tangible de cómo se manifiesta el robo. No es que ahí lleguen a robar con pistola a los empleados, sino que son estos robos sutiles, pero que eventualmente pues representan un riesgo hacia el interior de la organización. Implicar a terceros en conductas ilícitas o en ilícitos, pues quiere decir que yo voy a trabajar en equipo dentro de la empresa para sacar algún beneficio, ¿no? Y entonces, un ejemplo muy tangible que vemos frecuentemente es como, por ejemplo, en el sector industrial, los repartidores de mercancías se ponen de acuerdo con el guardia como para que no se hagan las revisiones completas o para que se apague el detector. Y entonces aquí ya hay toda una red, ¿no? En cuanto a abuso de sustancias, podría parecer muy evidente y muy claro que uno no debe de llegar al trabajo tomado, ¿no? O bajo el influjo de alguna sustancia. Pero esto, más allá de verse mal o de que uno huela mal, es más bien las implicaciones, de nuevo, que tiene el que yo trabaje bajo esos influjos. Y no solamente tiene que ver en que reduce mi desempeño, reduce mi concentración, sino que también puedo tomar como malas decisiones y puedo poner en riesgo la vida de las personas. El ejemplo que les pongo aquí es de un chofer del metro que estaba alcoholizado y que decidió arrancar el metro con las puertas abiertas, poniendo en grave riesgo a las personas que iban adentro, ¿no? Que se pudieron haber caído, que pudo haber habido un accidente mayor. Entonces, esa es la importancia de evitar este riesgo de abuso de sustancias. En cuanto a la extorsión y el soborno, son prácticas comunes que dentro de una organización, dentro de una empresa, hay una persona encargada de hacer las compras y que por llevarse un dinero extra o una comisión, le dé el beneficio a un proveedor para adquirir cierto servicio, aunque este proveedor no sea la mejor opción para la empresa, aunque este proveedor tenga materiales de mala calidad, ofrezca un mal servicio, dado que el colaborador quería llevarse esa comisión, llega a estos tratos, ¿no? O, por ejemplo, en el sector financiero se observa que hay gente que autoriza créditos a gente que no es adecuada para recibir tal crédito a cambio de un beneficio personal. A eso nos referimos con la conducta de extorsión o robo. Conductas de acoso. Por ejemplo, frecuentemente los piropos.
Los piropos no son bonitos, a nadie les gusta, aunque nosotros consideremos que estamos haciéndole sentir bien a otra persona, no en todos los casos son bien recibidos y entonces este es un ejemplo muy tangible de cierto tipo de acoso. Otra forma es el llegar y tocar el hombro, tocar la pierna, estar todo el tiempo toqueteando a mi compañero. Si bien en México somos una cultura muy touchy, muy de estar toqueteando, en realidad esto puede ser considerado acoso porque estamos invadiendo la privacidad del espacio personal de la otra persona. Pero acoso no solamente es estar siendo insistente en temas sexuales, por así llamarlo. También el acoso se considera desde la falta de respeto hacia el otro. Desde que me la paso poniéndole apodos, desde que me la paso haciéndole chistes, desde que me la paso, e incluso ignorándolo para que pueda entrar en los proyectos laborales que tenemos. Eso también es acoso. Entonces, estas son conductas que también se valoran dentro de las empresas y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? La manipulación. Esta nos referimos a que personas que están laborando en algún lugar pueden caer o realizar algún acto delictivo sin tener la intención, que sea más bien por haber sido manipulados, ya sea por un líder, por un superior, que me pidió, oye, fírmame esto, oye, no revises esto, oye, entrega esto antes, yo te lo apruebo. Y entonces yo, por desconocimiento o por temor a ese líder, hago y termino cayendo o involucrándome en conductas contraproducentes. Otro aspecto de manipulación que vemos muy frecuentemente es de personas que son afectivamente cercanas al colaborador. El novio, la familia, los amigos, que pueden estar constantemente ejerciendo cierta presión hacia el colaborador para que proporcione información confidencial o para que se involucre en actos delictivos. Entonces, este es un riesgo en donde las personas no son inherentemente malas o con mala integridad, sino que están cediendo a, no presiones, pero sí están siendo manipulados, ¿ok? La siguiente, que va un poco relacionada con manipulación, en muchos casos lo observamos, es el mal uso de la información confidencial. Nosotros en un contexto laboral y en general en cualquier contexto que nos ubiquemos, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que compartimos hacia el exterior. Por ejemplo, vemos frecuentemente que los cajeros de los bancos tienden a platicar de, ay, es que don Chenchito llega todos los lunes y saca 20,000 pesos todos los lunes. Se me hace muy interesante y tal vez no tenga esta mala intención de hacer un mal uso de esa información, simplemente va y lo comparte con otras personas. Pero este compartir esta información puede poner en riesgo a don Chenchito de esa información que no tenía que haber sido compartida, ¿no? Otro tipo de falta de confidencialidad a la información es cuando gente dentro de la empresa, personas de recursos humanos, van y comparten la información de que alguien se acaba de infectar o enfermar de COVID. Esa es información privada, confidencial, que no se tendría por qué estar platicando, exponiendo hacia los demás y que puede poner en riesgo al otro, pero también a mí mismo por no saber hacer un buen uso de la información confidencial. ¿Okay? Este es un problema, y ya lo veremos más adelante, es un problema poblacional porque culturalmente hablando hemos crecido pensando que el intrometernos en la vida de los demás es algo normal. Y por ahí tenemos nuestros programas de Pati Chapoy y Pedrito Sola y Juan José Origel hablando de la vida de los demás. Pero la realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos, al menos en el ámbito laboral, con qué información vamos a estar compartiendo a otras personas. El uso de mis claves, de mis contraseñas, del acceso a las plataformas que me brinda la empresa es mío y no lo puedo compartir con nadie más porque pongo en riesgo a mi persona y a la empresa, ¿no? Y la última conducta de riesgo que vamos a evaluar es una conducta que se llama confundir lo correcto o lo incorrecto, o coloquialmente se le llama el fin justifica los medios. Y aquí es por buenas razones, es decir, yo soy alguien de ventas que necesito llegar a mi meta mensual para lograr mi bono. Y entonces utilizo los medios no tan apropiados, no tan adecuados
para llegar a esa meta. Entonces, esto es confundir lo correcto o lo incorrecto. El fin es adecuado, es llegar a mi meta, el medio es no tan adecuado. Otros ejemplos que les puedo dar de personas que tienden a confundir lo correcto o lo incorrecto es algunos colaboradores enojados porque llevan mucho tiempo en la empresa y sienten que no han sido reconocido su desempeño, empiezan a robar con la justificación de decir, llevo años dedicándole a la empresa, ellos me deben más, y entonces, como acto de justicia, voy a tomar lo que por derecho me pertenece, ¿no? Y entonces aquí están confundiendo lo correcto de lo incorrecto. Les pongo este último ejemplo de este mismo riesgo porque hemos observado que también este riesgo parece ser muy cultural, es decir, estamos permeados de una cultura en donde el que no sigue las reglas, las leyes, el que, digamos, se porta mal, se está volviendo un héroe y nos causa empatía. Entiendo al otro porque pues tiene cáncer, tiene que ayudar a su familia y entonces justifico que entre a un aspecto de ilegalidad y de conductas inapropiadas. Y si ustedes observan, hay muchas series, películas, telenovelas, en donde el delincuente, el que no sigue las normas, el que no sigue la legalidad, pues nos genera empatía y decimos, claro, pues sí, es por justicia que se está comportando de esta forma. Pero la realidad es que estamos confundiendo lo correcto de lo incorrecto. ¿Ok? Entonces, este riesgo veremos más adelante que es muy, muy circunstancial. Entonces, para entrar de lleno y presentarles cuál es el perfil, cuáles son estas características que buscan las empresas al momento de contratar a los jóvenes, quiero iniciar esta parte de la plática presentándoles una pregunta que les va a aparecer en pantalla y que me gustaría que ustedes pudieran votar ahí en pantalla y que quiero que ustedes me digan qué consideran. ¿Cuál creen de los siguientes grupos de edad que son de 18 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 y de 50 a 65? ¿Cuál creen que sea el grupo que representa el mayor riesgo de delito laboral para las empresas? ¿Ok? Entonces ya están votando. Tenemos el 30 y vamos por el 40. Vamos, chicos, voten, voten. Entonces vamos a ver a quién consideramos que son el grupo más riesgoso de delito laboral para las empresas. Ok. Va ganando el grupo de 18 a 29 años. Ok, nos faltan algunos cuantos por votar, nos falta solo el 10% de ustedes de votar. Entonces, ok, parece que ya no van a participar más, pero bueno, lo que podemos observar es que más de la mitad de los participantes, un 56%, consideran que el grupo más riesgoso es el grupo de los jóvenes, es esta edad de 18 a 29 años, seguido por el grupo de 30 a 39 años, seguido por el de 40 a 49 y hasta el último, las personas más adultas, más mayores, ¿no? Es súper interesante porque consistentemente cuando yo le pregunto a la gente esto, suelen contestarme justo de esta forma. Y ahí vuelvo a hacer el énfasis de por qué es importante basar la información, por qué las empresas requieren medir y evaluar a los candidatos y tomar decisiones informadas, basadas en datos, no basadas en lo que el colectivo pudiera pensar. Y los va a sorprender bastante. Gracias por su participación en esta encuesta. Y justo les va a sorprender el resultado. Aquí yo lo que les estoy mostrando es justo, les estoy dividiendo por rangos de edad, el porcentaje de riesgo
que nosotros detectamos durante todas las evaluaciones que hicimos en el 2021, que fue de 117,974 candidatos durante el 2021, que justo estaban intentando ingresar a una empresa, ¿no? Como les dije, son empresas que van desde el sector logística, financiero, industrial, educativos, de servicios. Y fíjense que contrario a lo que en general se piensa, los jóvenes son el grupo que representan el menor riesgo. El riesgo alto, es decir, cuando ustedes vean rojo, rojo es malo, ¿no? Entonces, el riesgo alto de llevar a cabo un delito laboral, en los jóvenes solo está en el 21%, ¿no? O sea, del 100% de jóvenes de este grupo que evaluamos, solamente el 21% representan este riesgo. Mientras que los adultos de 40 años hasta 65 están mostrando un mayor riesgo, tienen un 29% de riesgo. Quiero que ustedes intenten generar hipótesis de por qué está pasando esto, por qué ustedes creían que en realidad eran los jóvenes, cuando los datos lo que nos dicen es que son ya más maduritos los que están representando esos riesgos. ¿Por qué? Porque esta discrepancia entre lo que en general pensamos y lo que los datos en evaluaciones nos están diciendo, ¿ok? Y aquí, en donde dice la columna de porcentaje de la población, lo que ustedes están viendo representado, el que dice 57, es justo del total de personas que evaluamos, 57% eran jóvenes. Esto tiene mucho sentido. Los jóvenes son los que se están integrando al mercado laboral y así va seguido, va disminuyendo conforme avanza la edad. Es evidente que en los últimos dos rangos de edad solo tenemos un 10%, porque no se espera que a los 40 años pues nos estemos integrando al mercado laboral. Muchas de estas personas de 40 años o más seguramente han sido personas que pudieron haber perdido el trabajo durante la pandemia o por algunos otros motivos, pero como pueden ver, pues es el menor porcentaje, ¿ok? Entonces, iniciamos esto con la buena noticia, tanto para ustedes como para las empresas, que pueden tener confianza en que los jóvenes no representan un mayor riesgo, contrario a lo que se cree que porque son impulsivos, porque no tienen experiencia, por muchos argumentos que se pudieran dar, contrario a lo que se piensa, pues no son quienes tienen el mayor riesgo y entonces esto pues nos hace sentir como muy esperanzados en esta nueva población que se integra al mercado laboral. Ahora, si nos vamos al detalle, les voy a presentar por cada uno de estos riesgos conductuales que les hablé anteriormente, es decir, respeto a normas, respeto a la autoridad, respeto a la propiedad ajena. Quiero que aquí no es encuesta, no tienen que votar, pero sí me gustaría que vayan pensando, tratando de responder cuál de los grupos de edad creen que tengan mayor riesgo en respeto a normas. Mucha gente me dice, ay, pues los jóvenes no respetan normas. ¿Qué nos dicen los datos? Esto que ustedes ven graficado, lo que les estoy mostrando es el porcentaje de personas evaluadas en cada grupo de edad que tuvieron ese riesgo. Aquí los jóvenes, como pueden ver, es el grupo que tiene menos riesgo en esta medida de respeto a normas, mientras que las personas más grandes son quienes tienen un mayor porcentaje de personas que no respetan normas. No es tan elevado, solo son 11%, pero son más riesgosos ellos en comparación con los jóvenes. Respecto al respeto a la autoridad, podemos ver que parece que poblacionalmente hablando, pues sí respetamos a la autoridad. Solamente un 4% de la gente de 40 a 49 años no la respeta, mientras que en los jóvenes solo el 2% no la respetará. En respeto a la propiedad ajena, que tiene que ver con conductas de robo, aquí sí vemos que incrementa un poquito el riesgo, pero sigue siendo mayor en la gente con mayor edad. Los jóvenes siguen siendo el grupo que tiene menos porcentaje de riesgo. En implicar a terceros en conductas ilícitas, vemos que el porcentaje es bajo. Solo el 6% de las personas mayores tienden a implicar a terceros y sigue siendo un riesgo menor para los jóvenes. En cuanto a abuso de sustancias, aquí de igual forma, te van a sorprender, todo el mundo contesta que los jóvenes,
vean la diferencia de 4 puntos porcentuales entre las personas de 40 a 49 años y los jóvenes, ¿no? Extorsión y soborno. Vemos que la extorsión y el soborno es un porcentaje bajo en términos generales en los 4 grupos, pero sigue siendo ligeramente mayor en las personas más adultas. Y algo que quiero hacer notar aquí, chicos, es que vean la comparación. Si alguien se va a comportar mal dentro de la empresa, es decir, si va a tener conductas tendientes al fraude, al robo, a los ilícitos, lo va a hacer probablemente más de manera solitaria, es decir, en esta conducta de respeto a propiedad ajena, es la que me dice, esta persona puede tender a robar, pero lo va a hacer solo porque no implican a terceros en conductas ilícitas y no están presentando conductas de extorsión y soborno. Entonces es más como encontrar la oportunidad de aquí vi abierto y aquí tomé esto. No estar planeando y estarme juntando con los demás para organizarme y llevar a cabo alguna conducta contraproducente. Ahora, en manipulación, ¿qué observamos? Aquí los 4 grupos están en igual porcentaje de riesgo, ligeramente menor los jóvenes. En cuanto a conductas de acoso, vean cómo incrementa y ya tenemos hasta un 23% de adultos que están tendientes a estas conductas de acoso. Y claro, las generaciones, digamos, más viejas tienden a normalizar como ciertas conductas que ahora la juventud sabe que no son correctas, ¿no? Entonces, vean esta diferencia importante en conductas de acoso. En confidencialidad se nos dispara el riesgo. Ya tenemos más de 1/3 de los evaluados del grupo de 40 a 49 que está presentando problemas de confidencialidad, que no están teniendo ese cuidado que yo les decía en ver con quién sí, con quién no puedo compartir cierta información. Pero también los jóvenes incrementan este riesgo. Siguen siendo menores comparados con los más adultos, pero empieza a incrementar el riesgo. Y por último, confundir lo correcto de lo incorrecto, que también es un riesgo que está alto, que como les decía es poblacional. Aquí todos los grupos incrementan este riesgo, pero fíjense cómo aquí el grupo de jóvenes es quien tiene un mayor porcentaje de riesgo. Esto es perfectamente entendible porque al final son jóvenes que van a entrar, que se están integrando a un nuevo entorno organizacional y que puede ser que no tengan muy claro qué es lo correcto y lo incorrecto, no porque éticamente o moralmente no sean buenos, sino porque todavía no queda muy claro qué sí y qué no debo hacer, cuáles son los límites de estas medidas que sí puedo tomar o cuáles no. Entonces, en conclusión de estas gráficas que les estoy presentando, pues encontramos como un factor súper positivo que el grupo de jóvenes es en donde hay menor porcentaje de personas en las distintas conductas de riesgo que nosotros evaluamos para las empresas. Pero sí es el grupo con un mayor porcentaje de personas que van a tender a confundir lo correcto de lo incorrecto. Entonces, para los reclutadores y las empresas, lo que tienen que saber es que necesitan dar mucha guía, mucha directriz de qué conductas son apropiadas, de qué medios son apropiados y cuáles están fuera de toda normatividad. El grupo de 40 a 49 años son aquellos en donde hay un mayor porcentaje de personas con conductas de riesgo. Y como les decía, vayan generando estas hipótesis de por qué las personas adultas pudieran ser más riesgosos que los jóvenes. Y en términos muy generales, muy poblacionales, la falta de confidencialidad, confundir lo correcto de lo incorrecto y el acoso son conductas, son riesgos muy generales en toda la población, que entonces como población mexicana tenemos que estar nosotros reflexionando cómo podemos corregir estos riesgos en términos poblacionales. Ahora me voy a ir a hacer un zoom, un acercamiento justo al grupo de 18 a 29 años y lo que les voy a presentar es un comparativo de ese 21% de jóvenes que no van a ser elegibles, que no son contratables por las empresas. ¿Qué características tiene este 21%, este color rojo, en los jóvenes que no fueron contratados? ¿Y por qué se los digo? Porque si bien estamos viendo que son el grupo que representan un menor riesgo, al menos hay un 21% de jóvenes que traen ese riesgo. Pero
conocer esos riesgos para ustedes puede ser muy útil porque justo pueden empezar a trabajar a evitar estos riesgos y no ser parte de este 21% de candidatos que no van a ser seleccionados por las empresas. ¿Cuáles son sus conductas que pudieran mejorar, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar es precisamente ese Zoom de comparación entre los jóvenes no elegibles, que es este 21%, comparado con el 79% de jóvenes que sí fueron elegibles porque tienen mejores conductas en cuanto a riesgos, en cuanto a integridad. Y aquí, como ustedes pueden ver, estas gráficas siempre lo que se representa, el rojo es malo, el verde es bueno. Y lo que ustedes están viendo además de el porcentaje de personas que tienen riesgo alto, también pueden ver los puntos azules están representados los puntajes promedio de cada grupo, de la comparación de cada grupo. Entonces, si observan en respeto a normas, por ejemplo, mientras que los jóvenes que son elegibles, ninguno de ellos tuvo un problema en respeto a normas. Además, en promedio, tuvieron 84 puntos, que es un promedio significativamente mayor que los jóvenes que no fueron elegibles y que tuvieron 69 puntos. En jóvenes no elegibles lo que vemos es que tienen un 32% de ellos tuvieron un problema en respeto a normas, ¿no? Pero las conductas más importantes que creo que nosotros nos tenemos que enfocar para evitar ser ese 21% de jóvenes que no van a ser elegibles es manipulación. Aquí, si ustedes observan, los que no fueron elegibles, parece que particularmente fue un problema de manipulación, de tender a ser manipulables. En un 89% los jóvenes representaron esta conducta. Recuerden que no es que sean malos, no es que no sean íntegros, pero es que pueden ceder a ciertas presiones de con quién me junto, de que mi líder me está diciendo, haz esto, fírmame aquí, no registres esto otro. Y entonces, el ser manipulable, cuando estamos ingresando a una organización, puede ser hasta cierto punto bueno, porque justo vamos a aprender mucho de ello. Nuestros líderes nos necesitan formar. Entonces, es importante dejarnos guiar. Pero también es importante tener muy claro todas las normas de la empresa para que justo no caigamos en instrucciones inadecuadas por parte de nuestros líderes, que nos metan a nosotros mismos en problemas. La siguiente conducta es confundir lo correcto o lo incorrecto, y aquí es muy importante que para que ustedes puedan manejar mejor el no confundir lo correcto o lo incorrecto, siempre que quieran llegar a una meta, analicen los medios que están utilizando. Ese medio que yo estoy utilizando afecta a alguien, tiene repercusiones en alguien, cómo yo voy a afectar a alguien, a la empresa, estoy haciéndolo por los medios válidos que me han proporcionado y que me han dicho, este es el medio en el cual tú tienes que llegar a ese fin, o estoy tomando atajos y esos atajos eventualmente me podrían causar algún problema dentro de la empresa, ¿no? Entonces, siempre traten de pensar hacia dónde me va a llevar este atajo. ¿Estoy haciéndolo bien para llegar a ese meta, a ese objetivo? El otro tema es el uso de la información confidencial. Entonces, recuerden siempre antes de llegar y platicar información en su casa con los amigos dentro de la empresa, qué tan necesario y qué tan importante es que yo esté divulgando información que pudiera ser confidencial, porque esto me puede meter en problemas, porque esto me puede hacer una persona no elegible. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y pues las conductas de acoso, ¿no? Como les decía, de pronto está muy normalizado que yo le eche un chiflidito a mi compañera la guapetona o le eche una miradita, pero en realidad son conductas inapropiadas que me pueden dejar fuera de un proceso, ¿no? Y no solo eso, también el no respetar a los otros, el agredirlos, el hacer bullying, el hacer burlas. Entonces, eso también. Y el otro riesgo, que no está tan elevado, pero sí alcanza más de un tercio de los candidatos no elegibles, fue el no respetar la propiedad ajena, es decir, tendiente a conductas de robo. Entonces hay que cuidar muy bien esto. Adicionalmente, les presento otras conductas que no tienen que ver con riesgos de delito, pero sí que tienen que ver con habilidades o competencias en donde observamos que los jóvenes no contratables
presentaban ciertas áreas de oportunidad. ¿Cuáles son? Relaciones interpersonales. Esto es, no tienen que volverse el alma de la oficina o el alma, ¿no? Si no les gusta socializar, no es necesario, pero sí aprender a socializar correctamente. Ser respetuosos, ser cordiales, ser responsables, ¿no? Si tengo que trabajar en equipo, hacer la parte que me corresponde, ser una persona íntegra en ese sentido, ¿no? Entonces, en relaciones interpersonales podemos observar que los chicos que no están siendo contratados tienen un tema de mejorar o desarrollar estas relaciones interpersonales. Va ligado también con el tema de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Pues que yo presente esta actitud de respetar las opiniones, las ideas y las actitudes de los demás, aunque no coincidan con las mismas. Si yo en el trabajo descalifico al otro, si yo le digo, ay, ¿eso qué es? Eso es una tontería, ¿cómo se te ocurrió? O le digo, no, tú no sabes, déjame, yo lo hago, ¿no? No estoy siendo tolerante, ¿no? En cuanto al bienestar, si bien no podemos, el bienestar se refiere a qué tanto la persona está con temas de salud, que tan bien está o que tan mal está. Y si bien nosotros no podemos controlar que si me enfermé de COVID, pues ya estoy mal, y no, eso no me hace, eso no necesariamente me haría un mal candidato, pero cuando tenemos procesos ya muy crónicos de procesos de estrés, de una enfermedad incluso crónica, algo que me está quejando mucho en mi salud, puede tener un impacto en justo cómo me voy a comportar en el mundo, ¿no? Y es muy importante que, pues, en primer lugar, tratemos de resolverlo, pero además también seamos capaces de expresarlo, ¿no? Expresarlo con el reclutador de, oye, sabes que he tenido como muy mala racha, he tenido problemas de salud que me han dificultado, etcétera. Y esto genera mucha empatía y mucho entendimiento de por qué de pronto estamos obteniendo malos resultados. Si yo no estoy del todo sano, si no estoy del todo bien, es probablemente que yo salga mal en las evaluaciones. Entonces, si somos capaces de reconocer eso y podemos expresarlo, podríamos generar esta empatía con el otro. Autodominio en situaciones de crisis se refiere a cómo yo resuelvo las crisis. Yo me tiro a mi cama y me quedo como zarigüeya ahí de no moverme porque estoy vuelta en crisis y no quiero hacer nada porque me da miedo, o a pesar de este miedo voy y me enfrento a esa crisis y empiezo a ver cómo resolverla. Vean la diferencia entre la gente que fue elegible y la gente no elegible, ¿no? Un 45% de los no elegibles tienen dificultades para manejar las crisis. Va de la mano con el manejo de emociones adversas. Si yo me siento triste, si yo me siento enojado, ¿cómo reacciono? A veces nos dicen, hay que aprender a controlar las emociones. Las emociones no se controlan, son instintivas, son innatas y vienen de dentro. Lo que podemos controlar es la manera en la que yo expreso esa emoción. Entonces, si yo me enojo, pues puede ser que por dentro me ponga roja y digo, ¡ay, maldita! Pero no voy a patear a mi compañero. En cambio, si además de sentirme enojada por dentro me pongo a patear al compañero, le grito a mi jefe, me salgo corriendo, azoto las puertas, pues ese es un mal manejo de las emociones adversas. Y vean la gran diferencia que tienen los candidatos que no fueron elegibles contra los que sí fueron elegibles. Entonces, aprender a tener un adecuado manejo de las emociones adversas nos va a ayudar, ¿no? A ser más elegibles. Adaptarme al cambio. Si a mí me dicen, oye, te voy a mover de puesto o te voy a cambiar a otra sucursal, y de inmediato empiezo con que, no, es que ahí los tacos que venden afuera, la verdad es que no me gustan, me voy a tardar 3 horas en llegar, la verdad es que no me viene bien, no estoy de acuerdo. Si no tenemos esta apertura de adaptarme al cambio, entonces podemos no ser elegibles, ¿no? Porque es una persona que va a costar mucho trabajo que quiera moverse, que quiera crecer, que quiera probar otras oportunidades, ¿no? Tomar decisiones es tener esa certeza o intentar tomar una decisión y no estar titubeando y no estar como de, sí, no, mejor no, o sí o no, porque se tienen que tomar decisiones y eso tiene que ver con nuestro desempeño. Y por último, cómo manejamos nuestra frustración, que va muy de la mano con el manejo de las emociones adversas. Si yo estoy frustrada y me pongo a gritar y me pongo a llorar, pero no resuelvo, pues voy a ser poco eficiente dentro de mi trabajo. Entonces, estas son las conductas que ustedes pueden detectar y analizar qué tanto de esto yo pudiera estar teniendo para que yo pueda prevenir o anteponerme a cuando ya desee integrarme al mercado laboral, ¿no?
Entonces, en conclusión, lo que observamos es que los jóvenes son el grupo de menor riesgo de integridad para las empresas. Como hipótesis creemos, y un poco contrastándolo con datos sociodemográficos que tenemos, que es un grupo que en realidad tiene menos presiones familiares y económicas. En realidad, este grupo, por ejemplo, el 70% de ellos no tiene hijos en nuestras evaluaciones, ¿eh? Mientras que los otros grupos iban desde un 61% que ya tenían hijos, que es el grupo de 30 a 39 años, el de 40 a 49 años, 81% tenían hijos, y el grupo de los más grandes, 87% tenían hijos. Entonces, evidentemente no tienen esta presión de tengo que mantener a mi hijo, aunque esto es en la generalidad. Yo no dudo que hayan algunos que sí ya estén como con estas presiones, pero no es como en el colectivo. En el grupo de 40 a 49 años, pues como hemos visto, es el grupo con mayor riesgo, y es posible que este riesgo pueda estar relacionado con, en primer lugar, como les menciono, este grupo de edad ya tiene compromisos familiares o económicos o materiales, o bien presiones, ¿no? A veces puedo tener a mi hijo y sin problema, o a veces puedo tener a mi hijo y que mi esposa me esté presionando de, oye, es que yo lo quiero meter a la escuela privada y quiero tener una camioneta y quiero esto y quiero el otro, quiero... Entonces esa es una presión familiar no inherente al hecho de tener un hijo, sino al hecho de querer vivir más allá de los propios medios, por ejemplo. Otra hipótesis que se nos ocurre de por qué este grupo de edad es más riesgoso es porque no es normal encontrar candidatos, o no es frecuente encontrar candidatos con este rango de edad pidiendo trabajo. Es muy probable que hayan perdido su empleo por alguna crisis económica o con la coyuntura actual del COVID, y entonces tienen que cuidar su bien más preciado. ¿Cuál es su bien más preciado? Pues su familia. Y entonces empiezan a generar estas ideas de dónde voy a sacar dinero, no tengo trabajo, me quedé sin trabajo, y entonces esto los puede hacer ser un poco más riesgosos. O la última hipótesis es, hay gente que durante su vida ha sido inestablemente laboral. ¿A qué me refiero? Voy saltando de un trabajo a otro porque no me gustó este jefe, porque el trabajo no me gustaba, me quedaba muy lejos, este otro trabajo no me gustaba la forma en la que me pagaban, y entonces llegan a este nivel de edad con cierta inestabilidad, ¿no? Como de, pues es que no hay ningún trabajo que me encante. Pero esto, de nuevo, impone ciertos riesgos, porque no es lo mismo yo joven poder probar 1 o 2 trabajos y después tener un desarrollo profesional en un lugar y ahí quedarme, estando soltero, estando sin hijos, a yo a los 40 años seguir explorando en donde sí me gustaría estar, ya teniendo a quien darle de comer, ¿no? Entonces este también podría ser como una causa del riesgo. Y por último, pues aquí les presento el perfil conductual de los jóvenes no elegibles, que es lo que ya les he explicado, es como este listado, y el principal es esta tendencia a dejarse manipular, ¿no? Creo que ahí es como el área de oportunidad, que insisto, en términos poblacionales son el mejor grupo, el que tiene menores riesgos, pero aquellos que tienen en dónde pudieran mejorar, porque recuerden que el conocer cuáles son las conductas que representan sus puntos débiles les va a permitir trabajar con ellas, mejorarlas, ver ustedes identifiquen en dónde yo podría caer, y entonces yo puedo correr el riesgo de que no me elijan, ¿no? Entonces están estas conductas en términos de integridad, y del lado derecho ustedes pueden ver estas habilidades o competencias que podrían trabajar, si es que no las tienen tan desarrolladas, en mejorarlas, ¿no? En lograr tener mejores relaciones interpersonales, incrementar su tolerancia, trabajar en sentirse mejor, su nivel de bienestar, lograr un mejor dominio en situaciones de crisis y un buen manejo de emociones adversas. Adicionalmente, les recomendamos que tengan el conocimiento de reglas, normas, procedimientos una vez que se integren al ámbito organizacional o laboral, puesto que esto les va a permitir justo no caer en estos aspectos de dejarse manipular por los líderes, y también tendrán muy claros los límites en donde qué es correcto, qué conducta es adecuada y qué conducta está por encima de lo que me es permitido. Entonces, pues hasta aquí mis conclusiones, hasta aquí la charla.
Muchísimas gracias por su asistencia, por su interés y no sé si tengan alguna pregunta que ahí me puedan ayudar a coordinar, por favor. Muchísimas gracias, Amanda. No. Sí, por aquí hay algunas preguntitas. Liliana Santamaría dice, duda, con base a qué nos pueden compartir qué pruebas se aplicaron o cómo se llegó al resultado de nivel de riesgo? Claro, nosotros en la empresa utilizamos una prueba que no es psicométrica, es una prueba axiológica, que está basada justo en axiología formal, que lo que evalúa es particularmente los valores de la persona y cómo las personas tienden a valorar, a qué le dan más o menor valor a distintos aspectos, a distintas circunstancias, y a partir de ahí justo podemos identificar estos distintos riesgos. Por ejemplo, personas que tienden a valorar más los aspectos materiales, más los objetos que a las personas, pues tienden a ser riesgosas porque van a anteponer lo material sobre el individuo, ¿no? Y van a ser personas con poca empatía, y van a ser personas tendientes a los objetos, a lo material, a lo económico. Entonces, a partir de esta prueba, es una prueba que nosotros utilizamos, se llama AccuTest, insisto, basada en axiología formal, es que nosotros detectamos todas estas conductas de riesgo. Adicionalmente, complementamos con todo un análisis de antecedentes, de background check, y entonces así se van conformando todos estos aspectos de riesgo. Buenísimo, gracias. La segunda pregunta es, ¿esas conductas se pueden deber a la experiencia? Pues es lo que ya nos contestaste, ¿no? De que el grupo de 40-49 tiene compromisos o presiones familiares o económicas, pérdidas de trabajo y así. Entonces creo que eso ya lo contestaste. Sí, que adicionalmente, o sea, un poco la experiencia es que justo cuando son jóvenes se están incorporando al ámbito laboral, pues sí es como de, oh, me estoy incorporando, ¿de qué va, no? ¿Cómo es este líder? ¿Cómo es esta empresa? Y a veces la misma cultura organizacional va generando como estos sesgos de si el líder de la empresa, si el director, si el gerente tiene estas conductas, va permeando el entorno organizacional y entonces se puede ir como distorsionando que yo haya entrado con muy buena integridad y de pronto ya me permee de una cultura organizacional no tan íntegra. Entonces también tiene que ver con la experiencia. Yo hipotetizando pensaba que las personas de 40 a 49 años o los más mayores pues ya tienen más colmillo y han tenido más experiencia en donde sí los pueden cachar o en donde no. Entonces sí, la experiencia totalmente juega un papel importante. Claro, perfecto. La tercera, esta es la que justo ya contestaste. ¿Por qué las personas de mayor de 40 años en adelante pueden ser más riesgo que los jóvenes? Exacto. La siguiente, ¿cuáles son los motivos que hacen que los riesgos se incrementen en una persona conforme va avanzando su edad? Pues justo un poco creo que ya lo contesté, ¿no? Vas adquiriendo compromisos, o sea, no es que porque tengas hijos te vuelvas malo, ¿no? Más bien empiezas cuando tienes circunstancias adversas, es decir, si yo me quedé sin trabajo, ya no me importo a mí mismo. Si yo tengo a quien mantener, voy a ver por qué medios voy a mantener esa persona. Entonces volvemos al punto de confundir el fin con los medios. Puede ser un fin correcto, ¿no? Darle de comer a mi hijo mediante los medios inadecuados. Podemos entender la conducta, sí, por supuesto, podemos justificarla, no lo sé, ¿no? O sea, en las empresas difícilmente justificarán, pero sí podrán entender cuando una persona está pasando por una circunstancia adversa. Entonces, yo creo que incrementa el riesgo a medida que incrementa la edad, por un lado, porque ya tenemos más compromisos, de a quién mantener, de que debo de pagar la renta de mi departamento, que ya mis papás no me apoyan económicamente, pero también creo que es porque aprendemos las malas mañas con la experiencia. Listo. Claro. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿cuál sería la recomendación para los jóvenes que quieren seguir los pasos de influencers o personajes de series famosas en cuanto a obtener trabajo y ganar dinero?
Híjole, qué buena pregunta. Pues creo que siempre es como, creo que en general las personas no estamos hechos como para proyectar y mirarnos a futuro, ¿no? Entonces, estas personas que quieren ser influencers y demás, es como qué tanto te va a dar la vida, ¿no? ¿Qué tanto va a ser esto a largo plazo un lugar de desarrollo profesional? ¿Qué tanta estabilidad te va a dar? Lo que hablas ahorita va a seguir siendo importante en 10 años. Los que te siguen te van a seguir siguiendo en 10 años, ¿no? Entonces, creo que es como proyectar a futuro hacia dónde vas y qué tantas posibilidades hay de eso. Es como pensar mucho en las consecuencias de lo que estoy haciendo ahorita hacia futuro, cómo van a resultar. Yo creo que eso sería lo que a mí se me ocurriría, pero muy buena pregunta. Buenísimo. Última pregunta. Moisés dice, yo conozco 2 pruebas, evaluación online de conocimiento cognitivo, Skywrite City, y evaluación online de competencia. La pregunta, ¿no es mejor poner situaciones en la vida real en el examen que de fantasía? Bueno, nosotros no ponemos, no sé si te refieres, las evaluaciones que nosotros ponemos no son de fantasía, ¿no? E insisto, son basadas en cómo las personas jerarquizan y atribuyen valor a algunos aspectos que otros, ¿no? Al inicio yo comentaba que una cosa es cuando evalúas los aspectos cognitivos, es decir, las personas que han cometido los fraudes más grandes de la historia, por ejemplo, está el caso de Volkswagen y otros casos, son personas altamente de alto desempeño cognitivo, son personas brillantes, son CEOs. Entonces, el que alguien sea cognitivamente competente no lo exime de tener muy mala integridad. Entonces, son conceptos distintos, ¿no? Podemos tener a alguien muy malo cognitivamente hablando, pero con excelente integridad. Entonces yo le puedo desarrollar algunas habilidades. Y poner ejemplos situacionales, hemos encontrado que al menos en el ámbito de integridad no es lo correcto porque se da un fenómeno que es el sesgo de deseabilidad social. Entonces, si a mí me dicen, si estuvieras en una situación en donde tú tuvieras que robarle la bolsa a una señora, si tú tuvieras que, ¿no? Por deseabilidad social, aunque mi respuesta sería de sí, yo se la robaría, sé perfectamente que la respuesta correcta es decir que no. Y entonces este tipo de pruebas donde nos ponen como aspectos situacionales, generalmente hemos visto que son susceptibles a ser manipuladas. La gente que se porta mal sabe perfectamente cómo responder. Entonces, otras pruebas basadas en los valores nos permiten ver mejor el reflejo de cómo las personas justo valoran lo demás y sus propios valores. Buenísimo. Amanda, esta pregunta es de mi parte, nada más por curiosidad, digo, no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué opinas de los exámenes vocacionales? O sea, porque siento que también, como dijiste, se podría dar el sesgo de deseabilidad social. Entonces, y digo, sé que en algún punto estuvieron muy de moda que la gente se hiciera exámenes vocacionales. ¿Qué opinas? Creo que te puede dar como, creo que puede llegar a ser limitado como en etiquetar. Algo que me gusta de lo que les acabo de hablar es que en realidad nosotros no etiquetamos a la gente como recomendada, no recomendada, buena, mala, ¿no? Es como de, tiene un nivel de riesgo, pero no es que ella sea mala, ¿no? Creo que los exámenes vocacionales lo que hacen es etiquetarte de, ay, tú eres bueno para la mecánica, ¿no? Entonces vete a la mecánica porque para eso es que se nota que tienes cualidades. Y entonces creo que es etiquetar y reducir a la persona con base en sus habilidades, pero no sé qué tanto tomen en cuenta otros aspectos que pudieran ser importantes. Incluso aunque yo no sea hábil en algo, pero si es mi pasión, pues puedo desarrollar esa habilidad, aunque vocacionalmente, aunque mis habilidades no estén enfocadas, pues puedo hacerlo, ¿no? Creo que podría ser un poco limitante y como encasillar a la persona de para esto eres bueno, entonces vete para esto, ¿no? Aunque igual y no te guste, pero pues se ve que tienes esa cualidad. Entonces, creo que en realidad, pues las personas, los seres humanos, tenemos todo el potencial de lograr hacia donde queramos ir con un montón de esfuerzo, por supuesto, pero creo que sí pudieran ser riesgosas en encasillar a las personas, como lo son muchas pruebas que también tenemos de pronto que etiquetan mucho a las personas.
Sí, muy de acuerdo. Sí, eso de encasillar es lo que tenía la duda. Y ya nada más quedan dos preguntitas más. ¿Algún consejo para los jóvenes que presentan estos riesgos? ¿Cómo pueden reducirlos o eliminarlos? Pues creo que intenté como darlo durante la plática. El que ustedes pudieron observar, que creo que ese es el principal, es el de manipulación. Entonces, justo como son jóvenes, como están explorando y incorporándose como a este ambiente pues organizacional, que de pronto ya algunas personas ya traen muchos vicios y demás, es justo siempre cuestiónense, ¿no? No me refiero a siempre cuestionen a la autoridad, ¿no? De, ¿y por qué me pides eso? ¿Para qué? No, o sea, ¿no? Pero sí sean como muy astutos de estar muy como al pendiente de qué me están pidiendo, para qué me lo están pidiendo. Y me refiero como a este aspecto que es el riesgo más alto que observamos, que es tendencia a dejarse manipular, ¿no? Observen cómo se comportan sus líderes, cómo es el entorno y si algo les llama la atención, si creen que algo no es correcto. También de la parte que ustedes afectivamente quieren, cuando algo no se sienta bien que alguien más les está pidiendo, si el novio les está diciendo, oye, ¿por qué no me das información? O oye, a ver, pásame, entender que hay límites y que son relaciones distintas. Entonces, estar como muy atentos a no dejarse manipular, ¿no? Eso también, pues con la experiencia lo van a ir aprendiendo, pero sí tratar de estar como muy atentos, como no porque sean jóvenes, ¿no? Asuman la actitud que tienen muchas de las personas de porque eres joven no sabes, ¿no? Y yo te voy a enseñar todo. Por supuesto que saben y por supuesto que tienen habilidades y conocimientos, entonces confíen en ustedes y confíen cuando algo no les vibre bien. Entonces creo que ese sería como mi consejo. Buenísimo consejo, la verdad. Ya ahora sí, últimas dos, es que van surgiendo más. Okay. ¿Cuál es el propósito principal de e-learning? De e-learning, Este, no tengo idea. ¿quién lo preguntó? Nayeli Lara lo preguntó, no sé si quieras explayarte un poco en la pregunta. Pues no, entonces seguimos a la siguiente. Ok. No puede ser que la falta de autoridad o de responsabilidad también puede ser lo que haga que los jóvenes, conforme crecemos, nos vayamos corrompiendo a actuar mal. Podría ser, es un poco lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Si estamos viendo que las personas más grandes son las que se comportan mal y que son nuestro ejemplo, que es de quien vamos a aprender porque van a ser nuestros líderes cuando yo ingreso, pues muy probablemente yo vaya adquiriendo eso que estoy observando. Uno aprende con el ejemplo, ¿no? Hay teorías en psicología, teorías del aprendizaje social que, pues, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a un niño no mientas y ve que el papá está mintiendo? Entonces, si estamos bajo una cultura como permeada de estos permisitos, de confundir lo correcto de lo incorrecto, de que estas autoridades que son quienes me representan y quienes tendrían que ser, pues quien me dé el ejemplo, son quienes lo hacen peor, por supuesto que nos vamos a ir formando y moldeando hacia ese ejemplo, ¿no? Entonces también de pronto va a ser muy difícil ir en contra de la corriente y pues si estoy en una cultura organizacional que se dan estos permisitos de que el robo hormiga y demás y todos voltean y nadie dice nada, por supuesto que esta conducta va a ir como modificándose hacia lo negativo, sí, totalmente. Claro, súper de acuerdo. Más como que vas un poco normalizando estas conductas, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Pues bueno, Amanda, pues muchísimas gracias por todo. Creo que estuvo súper interesante, cosas muy, muy valiosas y hay que empezar a pensar más a fondo si se nos prenden algunos foquitos rojos. Y pues bueno, no sé si alguien tenga más preguntas. ¿No? No. Pues entonces, muchas, muchas gracias por todo y gracias a todos por participar y por su asistencia. Muchas gracias, un gusto. Que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.